¿Qué onda amigos? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Mac y les doy la bienvenida a una nueva video reseña. En esta ocasión les voy a hablar de Las Buenas Conciencias, una novela escrita por Carlos Fuentes. Así que pónganse cómodos porque comenzamos. De acuerdo con Wikipedia, Carlos Fuentes, quien era licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe Las Buenas Conciencias en 1959. Esto es 42 años después de que culminara el ejercicio legislativo por el que se creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que marcó el final de la Revolución Mexicana. En 1959, Fuentes, que nació en 1928, ya contaba con 31 años de edad. Y me resulta interesante hacer los números porque en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer una crítica en la que se señalaba que en esta obra Fuentes logró retratar correctamente las costumbres guanajuatenses de la época en que se desarrolla, y que, por cierto, eran muy conservadoras. Si lo vemos en retrospectiva, se podría decir que el también autor de La región más transparente contaba con los elementos para retratar aquella realidad, puesto que el inicio de su vida no distaba mucho de los tiempos de la novela, e incluso yo lo pensé así. De 1910 a 1928, año en que nace Fuentes, hay tan solo 18 años de diferencia, y da la impresión de que el contexto de vida del escritor no sería tan distinto del que se vivía en las eras pre-revolucionaria, revolucionaria y post-revolucionaria. Sin embargo, debemos recordar que Carlos Fuentes era hijo de un diplomático, el también licenciado en Derecho por la entonces Universidad Nacional de Jurisprudencia, Rafael Fuentes Bottiger. Esta circunstancia, aparte de haber impedido que el futuro escritor naciera en territorio azteca, lo mantuvo lejos de México durante mucho tiempo. Su padre realizó trabajos diplomáticos en Panamá, Holanda, Italia, Portugal, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Uruguay y Chile. El distanciamiento de México por parte de Carlos Fuentes nos da dos pistas clave no solo sobre la novela que aquí se reseña, sino de su obra entera. Y la primera es que, derivado de su lejanía de México, sus conocimientos sobre las costumbres guanajuatenses nos dejan entrever su interés por saber lo que acontecía en México y, por lo tanto, el amor que sentía por su nación. La segunda, y más evidente, es su gran habilidad para describir algo que conoció solo a la distancia. Como ya mencioné, Las Buenas Conciencias presenta una historia ambientada en los esbronces tiempos que circundan a la Revolución Mexicana y que, a través de una familia pudiente de Guanajuato con raíces españolas, trata en varias oportunidades la hipocresía. Hallamos este antivalor en varios personajes, pero principalmente en el protagonista. Así que, sin más preámbulos, pasemos a observar de manera breve y sucinta el contenido de la obra. La novela nos relata la historia de Jaime, un niño nacido en el seno de una familia adinerada de Guanajuato, los Ceballos. Sin embargo, al principio, Carlos Fuentes describe la llegada a México de los primeros Ceballos, de esta rama familiar, por supuesto. Se trata de una familia proveniente de Madrid, España, que es conformada por dos personas, Higinio y Margarita. Del matrimonio de estas dos personas nacen Pánfilo y Pepe. El primero muere, mientras que el segundo hereda el negocio familiar. Posteriormente, Pepe Ceballos contrae nupcias con Guillermina Montañés, quien también proviene de una familia acaudalada. Más adelante, del matrimonio de Guillermina y Pepe, nacen dos vástagos, Asunción y Rodolfo. Este último es el padre de Jaime Ceballos, el personaje principal de la trama. Asunción, por su parte, se casa con un intelectual de Guanajuato y salen del país para ir al Reino Unido, en donde el esposo de Asunción hace estudios de economía en la London School of Economics, una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido. Además de narrarnos los aspectos que tienen que ver con el árbol genealógico de los Ceballos, Fuentes nos cuenta la manera en que poco a poco la familia va haciéndose de su fortuna, así como el modo en que comienza a codearse con la alta sociedad guanajuatense y mexicana. Además, el autor no repara en crear una imagen detallada de los lujos que habitan en la residencia Ceballos, con tal de demostrar el punto, esto es, el alto poder adquisitivo que poseen los miembros del linaje.
La descripción de los inicios de la familia Ceballos también es acompañada del relato histórico de los acontecimientos de la época en que es ambientada la novela. El porfiriato, la revolución y la no menos convulsa era post-revolucionaria, así como la manera en que estos acontecimientos afectan la vida de los antepasados de Jaime. Rodolfo Ceballos, padre de Jaime, al ser el único varón y mientras Asunción radica en Reino Unido, hereda la fortuna de Pepe, su padre. Sin embargo, su falta de talento para los negocios, sumado a su irresponsabilidad y a los vicios que creó durante su juventud, lo llevan al punto de estar en bancarrota. Pierde una parte importante de la herencia y descuida lo poco que queda. Posteriormente, Asunción y su esposo regresan a Guanajuato y deciden encargarse de los negocios familiares. A estas alturas del relato, es importante mencionar que Asunción había intentado concebir, pero no logró el cometido. Por esta razón, ella y su marido se disponen a hacerse cargo del pequeño y descuidado Jaime. Enseguida, Fuentes dibuja la personalidad del joven Jaime. Se trata de un niño rebelde que casi siempre reta la autoridad de quien se hace cargo de él, su tío político, esposo de su tía biológica, Asunción. El problema principal de la relación se gesta a consecuencia de que el tío reúne las características de una persona conservadora de la época, mientras que Jaime es indiferente a ellas. Volviendo a la personalidad del protagonista, Fuentes nos muestra que el joven Jaime crece sin conocer a su madre y sabiendo que su padre es un alcohólico, obeso, irresponsable y frecuentador tanto de bares como de prostíbulos. Da la impresión de que ambos acontecimientos moldean el carácter insurrecto del niño. Después ocurren dos acontecimientos clave en el relato. Estos se nos presentan cuando Jaime, siendo ya un adolescente, acude a uno de esos prostíbulos que frecuentaba su padre, quien para ese momento ya había muerto. Estando en aquel lugar, Jaime se entera de quién es su madre, una de las prostitutas que solía atender a su padre. Además, se entera de que su tío frecuentaba aquellos lugares muy a pesar de presumirse como un buen católico. Al final, Jaime decide seguir el camino de la hipocresía, decide olvidarse de la existencia de su madre, de su padre y de un amigo de su infancia. Decide, en fin, olvidar lo que creía haber sido y cede a los valores que sus familiares le han inculcado desde pequeño. Vuelve a los orígenes, termina siendo como ellos, termina aceptándose como parte de los Ceballos. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado la videoreseña, espero que les haya gustado. De ser así, les pido por favor que me regalen un like y se suscriban.